Hoy hablaremos de Open Broadcaster Software Studio, o lo que es lo mismo, OBS. Un software que nos permite tanto la grabación y realización de vídeos como realizar una emisión en directo. Atención, la clase de hoy está pensada para principiantes y se centrará en una explicación sencilla y directa con la que podrás empezar a usar OBS desde cero. Tenemos un curso completo de OBS con más profundidad en nuestro canal de YouTube, lo tienes en la descripción y aquí arriba. Sin nada más que añadir, empezamos. Este vídeo ha sido posible gracias a nuestros alumnos y alumnas. Quédate hasta el final para descubrir cómo apoyar nuestro proyecto educativo. Descargar e instalar OBS. Para instalar OBS vamos a buscar su página web, que es OBS Project. Es esta de aquí, podéis ir a la web directamente y os aparecerá OBS Studio. Como veis, última versión 30.2 de julio. Tenemos para Windows, macOS y Linux. Atención, porque desde la versión 28 OBS ya solo funciona, por ejemplo, en Windows a partir del Windows 10 hacia adelante. Si tenéis una versión anterior de sistema operativo, podéis ir al repositorio y bajar una versión anterior de OBS. Os dejamos el enlace en los apuntes. Pues elegimos nuestro sistema operativo y podréis descargar el archivo, guardarlo donde queráis, y a la hora de instalarlo os recomiendo que lo hagáis como administrador. En el caso de Windows, botón derecho, ejecutar como administrador, y aquí tenemos el instalador. No tiene más secreto, le damos a continuar, next, nos leemos la licencia, ya os decimos OBS es código libre, siguiente, la carpeta por defecto ya nos vale instalar. Una vez esté instalado, le damos a lanzar OBS y adelante. Y cuando ejecutéis OBS os saldrá esta primera ventana de asistente de configuración automática que os permite prepararlo para transmisiones o grabaciones, pero le vamos a dar a cancelar ya que lo haremos manualmente, de forma sencilla, pero manualmente. También os pondrá las novedades de esta versión 30.2, no vamos a entrar en ellas porque realmente para este tutorial no iremos a probarlas, pero las comentamos rápidamente. Han introducido el MP4 híbrido, que es un formato bastante interesante para grabar, han actualizado las apariencias haciendo que OBS se vea un poco mejor, un poquito más bonito que antes, y una que es muy interesante, aunque es una función bastante avanzada, es el multitrack de vídeo para streaming. Pero como ya os digo, en este tutorial no vamos a usar nada de esto, podemos cerrar y ahora sí vemos el aspecto de OBS tal como viene al instalarse. Arriba tenemos la típica barra de menús donde tenemos archivo, donde podemos ir a ajustes o la vista para ver los paneles, perfil donde podemos guardar perfiles o colección de escenas. En la parte central, esta grande, es el lienzo, es donde vamos a diseñar nuestro stream, donde vamos a colocar los elementos como nos interese. Justo abajo tenemos el apartado de escenas donde podemos crear más de una con sus distintas fuentes que aparecerán en esta ventana de al lado. Estas fuentes formarán las escenas que nosotros queramos. E inmediatamente al lado tenemos el mezclador de audio, que es donde veremos los volúmenes de entrada de nuestros dispositivos. También hay este pequeño apartado de transiciones de escena donde elegimos la manera de transicionar entre ellas. Y por último, los controles de transmisión y grabación. Configuración básica de OBS. Una vez instalado, debemos configurar OBS para que cumpla nuestras necesidades tanto de grabación en local como en emisión. Y para hacer esto vamos a ir a Archivo, Ajustes, aunque podríamos ir aquí al apartado de Controles y darle a Ajustes. Este es el apartado de ajustes de OBS, permitidme que lo haga un poquito más grande y así lo veremos mejor. Y en general tendríamos las opciones de diseño básicas que no vamos a tocar, las podemos dejar tal cual son, porque lo que nos interesa ahora es configurar la grabación y la emisión. Y para ello vamos al apartado Emisión. En el apartado de emisión vemos que podemos elegir nuestro servicio de streaming, podemos hacerlo personalizado poniendo el servidor y la clave de transmisión, o si usamos Twitch o YouTube podemos hacerlo mediante cuenta, cosa que recomendamos. Cuando seleccionemos un servicio, aparecen distintas opciones. Por ejemplo, esta de ignorar las recomendaciones de configuración del servicio de streaming que yo recomiendo marcar para poder controlar manualmente la calidad de nuestro stream. Cuando hayamos elegido nuestro sistema de emisión, podemos pasar al siguiente apartado, que es la configuración de salida, donde configuramos tanto la emisión como la grabación en su calidad. Como hemos dicho, esto es un tutorial sencillo, así que lo vamos a dejar en modo de salida sencillo. Y nos vamos al apartado de emisión. Lo primero que vemos es el bitrate de vídeo, o sea, la calidad en bits de la imagen de nuestro stream. Yo os recomiendo que os pongáis para HD sobre los 5000. Lo mismo pasa con el bitrate de audio, yo siempre intento tirar al máximo posible, que son 320. El codificador de vídeo para nuestra emisión puede ser hardware o puede ser software. Si tenéis hardware, una tarjeta gráfica, yo os lo recomiendo. Y un preajuste del codificador, que como veis los han llamado con perfil 1, 2, 3 hasta el 7, que es de máxima calidad. Si lo dejáis en el P5 ya funciona muy bien. Y claro, también el codificador de audio, que es el predeterminado. A tener en cuenta en esta sección es las necesidades de vuestro servicio de streaming. Cada uno tiene sus propias. Informaos y poned la calidad de bitrate de vídeo y de audio que os digan.
Pasemos ahora al apartado de configuración salida en grabación. Vemos que en grabación lo primero es elegir la ruta donde se van a guardar los vídeos. Podéis apretar examinar y la elegís. Y la calidad de la grabación la podéis dejar igual que la emisión, aunque yo recomiendo que la pongáis de alta calidad, tamaño de archivo medio, como mínimo. Ahora nos permite cambiar más cosas, como por ejemplo el formato. Si bien podríamos grabar en MKV, yo os recomiendo que grabéis en MP4 fragmentado o el 9 MP4 híbrido, aunque aún está en beta. Antiguamente el MKV es el que nos permitía grabar de forma fragmentada. Dicho de otra manera, que si nuestro sistema fallaba, al cortarse la grabación podíamos recuperar ese fragmento. En cambio no el MP4, pero el MP4 fragmentado ya lo permite. Y el codificador pasa un poco como antes. Podemos elegir el de software o el de hardware. Si tenéis una tarjeta gráfica, os recomiendo el de hardware. Igual que antes el codificador de audio, dejarlo en predeterminado. Y tenemos también las pistas de audio que queremos que se graben. Por defecto, dejarlo tal como está. Luego veremos algo más con esto. Ya veis que estamos usando el método sencillo, pero si tenéis un poquito más de conocimientos o curiosidad para saber qué códecs permite tener OBS, os animo a abrir el modo sencilla y poner el avanzado, que veréis que tiene muchísimas más opciones. El siguiente apartado de configuración que vamos a modificar es el de audio, donde en general tenemos la frecuencia de muestreo 48-41, esto dependerá de vuestro sistema, pero por lo general será 48, y cómo queremos que sean los canales de sonido, estéreo, mono o envolventes. Aquí yo os recomiendo, y es lo habitual, dejar estéreo. Luego tenemos los dispositivos de audio globales, que son esos dispositivos que se van a oír todo el rato en nuestro streaming. Si queremos que todas nuestras escenas tengan unos dispositivos de audio constantes, los vamos a configurar aquí. Por ejemplo, en audio de escritorio podemos poner por defecto, que en mi caso sería lo que yo oigo por los altavoces de mi ordenador. Igual que el dispositivo de audio y micrófono auxiliar, que sería mi micrófono por defecto. Y ojo, cuidado, porque muchas veces en realidad lo que queremos es que en unas escenas se oigan unos micrófonos, en otras el sonido de escritorio y controlarlo manualmente. Entonces lo ideal sería dejarlo en deshabilitado e importar las fuentes en las escenas, como veremos un poco más adelante. Pero yo de momento, para hacerlo fácil, lo voy a dejar en por defecto, que el audio de escritorio se capture siempre y que el micrófono siempre suene, y continuemos al apartado de configuración de vídeo. Este apartado es el que define la calidad de nuestro lienzo. Vemos que tiene una resolución de base, que yo recomiendo que sea 1920 x 1080, aunque si tenéis un ordenador más potente podéis usar 4K, ya veis aquí. Y la resolución de salida es cómo se va a grabar o a emitir ese lienzo. Podemos tener un lienzo a 1080 que luego se emita o se grabe a 720, pero yo recomiendo que lo tengamos igual. Al ponerlos igual ya no podemos cambiar el filtro de escala. Dejar que os ponga otra vez como estaba para que veáis que aquí entonces nos ofrece distintas maneras de escalar. Yo recomiendo el Lanzos, va muy bien. Pero como digo, si usáis la misma base de resolución como de salida, en este caso 1920 x 1080, ya no hay necesidad de poner filtro de escala. Y por último, pero no menos importante, los valores comunes de FPS. Normalmente las webcams van a 30, incluso a 60. En mi caso, yo lo pongo a 25 porque mi cámara es a 25 frames por segundo, sistema PAL. Y con esto llegamos al final de esta configuración rápida. Es verdad que tenemos atajos y otras cosas, pero si ahora le damos a aplicar y a aceptar, todos estos cambios quedan guardados. Espera. Antes de continuar, ¿quieres que revisemos tu proyecto? ¿Necesitas asesoramiento personalizado? ¿Deseas mejorar tus métricas y no sabes cómo? La Academia de SEOsB está pensada para ayudarte a crecer. Por 5 € al mes tendrás Early Access, contenidos exclusivos, vídeos sin publicidad y acceso a la comunidad privada. Por 30 € al mes, todas las ventajas anteriores más apuntes en PDF, exámenes, plantillas para ejercicios, herramientas premium y 20 € de descuento en clases particulares conmigo, así como 10 tickets de soporte al mes para que revisemos tu proyecto y resolvamos todas tus dudas. Y por 60 € al mes conseguirás todas las ventajas anteriores más acceso a clases grupales semanales conmigo, en las que resolveremos cualquier duda que puedas tener. Además, puedes contratar cualquiera de las suscripciones de forma anual y conseguirás meses y clases particulares gratis. Ojo, porque las plazas son limitadas. Apúntate ya y no te quedes fuera. Y ahora continuamos con el vídeo. Escenas y fuentes. OBS funciona mediante escenas que se forman de varias fuentes, ya sean webcams, sonidos, imágenes o textos. Cuando seleccionamos una escena, vamos a ver las fuentes que ésta contiene. Como veis, OBS nos da ya una escena por defecto creada. Podemos hacer botón derecho sobre ella y se nos desplegan distintas opciones. Por ejemplo, podemos renombrarla. Y a esta, ya que vamos a empezar con el tutorial, le vamos a llamar Bienvenida. Ya veréis por qué, que iremos avanzando poco a poco. Y si quisiéramos crear una nueva escena, cosa que vamos a hacer, podríamos darle a este símbolo de más de aquí abajo. Y tenemos ya, para darle el nombre, le vamos a llamar Just Talk. Y ya que estamos, vamos a crear otra escena que también lo podemos hacer botón derecho aquí, agregar una escena. Y le vamos a llamar Tutorial. Ya veis que tenemos 3 escenas que ahora mismo están vacías. Aunque cliquemos de una a la otra,
no pasa nada porque están totalmente vacías. E igual que podemos crear una escena, podemos eliminar con este símbolo de papelera de aquí. Y con estas flechas podemos cambiar el orden, aunque también lo podemos hacer arrastrándolas. Pasemos ya a hablar de fuentes, que es el apartado goloso. Cuando estamos en una escena, por ejemplo, bienvenida, podemos importar fuentes, si le damos a este símbolo de más. Y aquí tenemos las escenas por defecto de OBS. He hecho una instalación limpia para que las veáis. Os voy a explicar las más habituales. Tenemos la captura de entrada de audio, que es como se entra a un micrófono, la captura de juego para capturar una aplicación en concreto, la captura de pantalla, que es lo habitual para hacer un tutorial, la captura de salida de audio, eso es cuando algo emite sonido, un programa, una web, etc. También podemos capturar ventana, que funciona como captura de pantalla, aunque da unos pequeños fallos que yo no recomiendo usar. Y en dispositivos de captura de vídeo tenemos para capturar nuestras webcams o cámaras. También podemos importar escenas dentro de escenas, anidar escenas. Fuentes multimedia como canciones o vídeos, galería de imágenes, fuente navegador, una de las más interesantes, compleja, pero muy útil, un origen de color o un texto. Vamos a empezar importando una imagen. Cuando creéis una fuente os va a preguntar el nombre o si queremos añadir una que ya exista. A esta le vamos a llamar logo. Y entonces sí que nos va a abrir las propiedades de esa fuente. En este caso es una imagen, nos da estas opciones, que es buscar dónde queremos importar la imagen. Si sois habituales de SEOsB os sonarán todas estas cositas de aquí, incluso la caquilla, pero vamos a importar el logo de SEOsB. Podemos marcar distintas configuraciones, que en este caso no nos interesa, y aceptar. Vamos a añadir también un texto, ya que estamos. Le vamos a llamar role text. Bienvenida. Y ahora tenemos un menú de propiedades distintos, como veis. En este caso es el de fuentes, donde podemos elegir la fuente, que en SEOsB es la Poppins, aunque pronto va a cambiar, porque la Noe le ha dado por querer cambiar ahora todo SEOsB. Un tamaño, si queremos que sea más bold o menos. Todas estas ventanas se pueden hacer más grandes si os interesa para ver más espacios, ¿eh? Y le damos a aceptar. Tenemos elegida la fuente. Vamos a elegir el texto. Bienvenidos. El streaming está a punto de empezar. Si bajamos un poquito más veremos más opciones, como por ejemplo que la transformación de texto que sea minúscula, mayúscula, no voy a tocar nada. Si queremos que sea en vertical, la opacidad, el color de fondo, el alineamiento lo voy a poner centrado. También voy a alinearlo verticalmente centrado y otras opciones que podéis seleccionar si os interesan. Le damos a aceptar y veréis que el texto se me ha colocado aquí. Luego hablaremos de diseño, pero de momento ya lo tenemos más o menos puesto donde nos interesa. Vamos a importar más tipos de escenas. Ahora nos vamos al Just Talk y vamos a importar nuestra webcam. Vamos a llamarle webcam. Vamos a usar mi videocámara antigua, que la verdad es una webcam que funciona como funciona, pero nos va a servir para ejemplo. En algunas webcams podéis darle a configurar vídeo y se os abrirá este panel donde podéis modificar algunas cosas. Yo ahora, por ejemplo, voy a tocarle un poquito el contraste para que no esté tan quemado. Hoy puedo tocar el balance de blanco si me interesa para que al menos no esté en automático. Voy a ponerle un poco más de nitidez. Y le voy a subir un poco el brillo, aunque tampoco es que me interese mucho, pero no voy a tocarla mucho porque ya os digo, esta cámara no tiene mucha calidad, simplemente me permite dejaros como ejemplo esto. Ya tendríamos la escena de Just Talk, nosotros hablando a cámara, y nos vamos a la de tutorial, donde vamos a añadir, en vez de la webcam de nuevo, vamos a hacer una escena dentro de una escena, vamos a importar la escena de Just Talk y también vamos a importar una captura de pantalla. Aquí hay que elegir qué pantalla queremos que nos capture. Vamos a capturar la pantalla donde ahora mismo estamos haciendo OBS y le vamos a dar que capturar el cursor, pero como no queremos que se capture el OBS que estamos viendo ahora, sino que queremos que se vea mi escritorio, deberíamos ir a Archivo, Ajustes y decir que se oculten las ventanas de OBS. Ya os da aviso de cómo funciona esto, le dais a ocultar ventanas y a partir de ahora ya no se captura OBS en nuestra captura de pantalla. Y lo mismo con las fuentes, ¿eh? Podemos moverlas una encima de la otra y si hacemos botón derecha encima de ello tenemos distintas opciones. Con este ojo podéis ocultar la fuente, hacerla visible o invisible y con este candado podéis bloquearla para que no sea modificable. Si necesitáis más tipos de fuentes, que sepáis que en la web de OBS en sus foros podéis encontrar plugins para más tipos de fuentes. Pues ya veis que tenemos una fuente de texto, una de imagen, una de webcam y una fuente de escena dentro de escena y esto que debería ser una captura de pantalla, aunque para poder hacer este tutorial lo he hecho simplemente que sea mi escritorio capturado, una imagen. Pero a efectos prácticos es lo mismo. Daros cuenta de una cosa, y eso es lo que decíamos antes. Yo ahora tengo un audio de escritorio que cuando suena algo en el escritorio, como por ejemplo esto, veis que se captura, pero eso pasa en todas las escenas. Y lo mismo pasa con el micrófono. Yo en esta escena no quiero mi micrófono mientras no empieza el stream. Sí que la quiero que esté aquí y que esté aquí, pero en esta no. Lo que hemos dicho, vamos a Archivo, Ajustes, y donde hemos visto lo de audio, vamos a quitarlos por defectos. Los deshabilitamos
Y ya veis que ahora no hay ningún tipo de sonido en ninguna de las escenas. Tampoco es eso lo que queremos. Volvemos a la escena donde queremos añadir el sonido y tipo de fuente, captura de entrada de audio. Le vamos a llamar micro y seleccionaremos el micrófono que nos interese. En este caso, mi micrófono que estoy usando ya ahora. Y como veis, ahora cuando hablo, el micrófono está. Esta escena de Just Talk tiene la webcam y el micrófono. Y como esta escena de Just Talk está en tutorial, también está mi micrófono, pero aquí queremos añadir mi escritorio. Así que captura de salida de audio, que en este caso será el sonido escritorio, y seleccionamos el por defecto o el específico, en mi caso sería este de aquí, y aceptamos. Y ahora tenemos diferenciadas las tres cosas. En bienvenida no hay nada, en Just Talk está el micrófono, y en tutorial tenemos el micrófono y el sonido de escritorio para el tutorial. Para hacerlo más interesante y variado, añadiremos también aquí una fuente multimedia que será la canción de inicio, que ya la tengo pensada, que la podemos poner en bucle para que cuando termina vuelva a empezar, reiniciar cuando volvamos o no. Miráis, todas las opciones son muy sencillas de entender. Y ahora tenemos una canción que suena mientras estamos en esta escena, pero no cuando pasamos a la siguiente, que solo hay el micro, y lo mismo pasa con tutorial. Pero vamos a continuar porque ya nos estamos avanzando a diseñar, así que mejor hablemos de ello en concreto. Diseñar el lienzo. Cuando tenemos ya las fuentes importadas, las podemos seleccionar en nuestro lienzo. Por ejemplo, el logo de SEOsB lo podemos mover y arrastrar. Y como veis, se crea este recuadro rojo que nos permite manipularlo. Nos vamos a una esquina y hacemos clic y lo mantenemos, podemos cambiar la escala. Si apretamos el Shift mientras, lo podemos deformar, pero es que si apretamos el Alt podemos recortar, ya sea desde una esquina, desde un lateral o desde arriba. Y esta bolita que hay aquí arriba nos permite rotar. Y hay que decir que algo que tardó mucho en aparecer en OBS, que son estas guías de distancia con el borde. Esto, desde que lo añadieron, ha hecho el diseño de streamings mucho más sencillo directamente desde OBS. Vamos a diseñar rápida esta. Por ejemplo, yo quiero que la imagen esté aquí, pero no justo en medio. Y esto, que va a ser un texto, también quiero que esté centrado con el centro de la página, que vendría a ser aquí. Y lo colocamos un poquito por debajo. El Just Talk se va a quedar tal como lo tenemos, porque si quisiéramos hacerlo más grande o más pequeño, podríamos hacer lo mismo. Recortar o no. Y en el tutorial, esto sí que lo hemos de tener en claro, vamos a hacer que el Just Talk sea recortado, ¿vale? Más o menos, podría ser algo así, y que el tamaño sea algo así. Y yo voy a estar aquí en el tutorial, en la esquina, por ejemplo. Tenemos las tres escenas diferenciadas. Bienvenidos, yo solo hablando, y cuando pasamos a el tutorial. Si hacemos clic encima de una fuente, botón derecho, veremos que se nos desplegan más opciones. Entre ellas, una muy interesante que es transformar, donde tenemos editar transformación, que nos permite editar la posición y el tamaño de forma más precisa. Y también tenemos otras como el filtrado de escala por fuente, el modo de fusión, que también se añadió, tardó bastante en aparecer en OBS para esas transparencias o esos modos de fusión de añadir pantalla. Y podemos hacer Control-C, Control-V, pero aquí os tenemos que avisar de una cosa. Si copiáis y le dais a pegar con Control-V, puede que no consigáis lo que queráis, porque fijaos, botón derecho me da dos opciones, pegar referencia o pegar duplicado. Control-V es una referencia. Dicho de otra manera, estaremos pegando el mismo elemento que si lo modificamos en una escena o en otra, ese elemento se va a variar en todas, mientras que el duplicado es independiente del anterior. Otra cosa que podemos hacer con las fuentes es aplicarles filtros. Por ejemplo, botón derecho a este rol de texto y vamos al apartado Filtros. Y se nos abrirá la ventana de filtros. Y en este caso, veis que si le dais al más, os enseña todos los que vienen por defecto. Yo voy a usar este de desplazamiento. Le dais el nombre que queráis al filtro, y en este caso le voy a decir que se desplace horizontalmente hacia allí, porque queremos un rol de texto típico de cuando empieza un stream. Y no solo eso, ¿veis? Porque ahora el rol de texto, como veis aquí, se corta donde termina el texto. Es normal y aparte va pegado, cosa que no me gusta. Podemos hacer dos cosas. La primera es limitar el ancho y decirle que el ancho es 1920, o sea, todo el ancho de nuestra escena, de manera que yo ahora lo puedo colocar aquí y me va de una punta a la otra. También podríamos hacerlo con la vertical, pero no me interesa, quiero que sea en bucle, así que lo dejamos, lo cerramos. ¿Y cómo puedo hacer que esto no vaya pegado aquí? Pues sencillo, podría ahora empezar a dar espacios aquí, o un elemento gráfico como puntos, por ejemplo. Podría poner puntos y ya está. Pero vamos a dejarlo con espacios, que es más que suficiente. Vamos a ver otro tipo de efecto y esta vez vamos a ir a la webcam y le vamos a poner filtros. En este caso, como también tiene sonido, teóricamente, te permite poner efectos de vídeo y de audio o solo de vídeo. Vamos a ir a los efectos de vídeo y vamos a hacer corrección de color, que es otro efecto que vais a usar bastante habitualmente. Yo ahora podría subir la gama para que brillara más o el contraste
la luminosidad, la saturación, por ejemplo, lo podía hacer en blanco y negro, más dramático y con un contraste de esos de miedo, ¿no? Lo voy a dejar como estaba, pero que sepáis que aquí tenemos todo este tipo de filtros, incluso tenemos más. Que sepáis que, una vez más, en los foros de OBS podéis encontrar más filtros en formato plugin que os van a añadir funcionalidades muy chulas. Mezclador de audio. En el mezclador de audio, como ya hemos visto, se ven los volúmenes de los elementos de sonido activos en la escena en cuestión. Por ejemplo, ahora hemos pasado al Just Talk y solo está el micro, y si me voy al tutorial se añadirá el sonido de escritorio, que en el momento en que haya algún sonido de escritorio va a sonar y va a mostrar el volumen ahí sin problema. Acordaos que hemos hecho fuentes manuales, pero si no, también aparecerían esas fuentes por defecto que podemos configurar desde ajustes. ¿Qué hay que tener en cuenta del mezclador de audio? Lo primero de todo es este deslizante azul, que controla el volumen con el que entra este dispositivo de sonido, en este caso el micro. Luego también tenemos estos 3 puntos que nos abren el menú, donde podemos, por ejemplo, propiedades, filtros, porque también podemos añadirle filtros. Por ejemplo, filtros de sonido, aquí podríamos aplicar un compresor o una eliminación de ruido, que nunca está de más. Si vais a usar eliminación de ruido, usar este RNN Noise va perfecto. Y obviamente podríamos apretar esto para mutear esa pista en cuestión. Una cosa que hay que tener clara es que este panel nos muestra los elementos por separado, pero luego en la mezcla final irá todo mezclado. Y ahora es cuando recuerdo algo que hemos visto antes. Si queremos tener los elementos por separado, deberíamos ir a Archivo, Ajustes, y en salida grabación, porque esto es algo que solo funciona en la grabación, podríamos marcar cuántas pistas de audio queremos. Y vamos a marcar, por ejemplo, 4, ¿de acuerdo? Queremos que nos grabe 4. Aceptamos y nos vamos a un apartado donde vamos a hacer 2 cosas, pero empecemos por esta. Voy a esconderme de esta miniatura de aquí porque si no me veréis doble. Y si le damos a estos engranajes de aquí en el mezclador de audio, nos vamos a las propiedades de audio avanzadas. Dejar que lo haga un poco más grande para que se vea todo. Y aquí están las pistas, como veis. Cada fuente se puede enviar a la pista que deseemos. Por ejemplo, yo el micro la quiero en la 1, en la 2, pero en ninguna más de las 3. Y el sonido de escritorio la quiero en la 1 también, pero solo en la 3 y no en la 2. Esto me grabará en la pista 1 todo mezclado, como es lo habitual, en la 2 solo el micro, en la 3 solo el escritorio. Si ahora activo para que se vean todas las fuentes, webcam nunca voy a usarla, por lo tanto la voy a quitar, no uso nunca el micro de la webcam, sino el micro que tengo yo incorporado, pero la canción sí que quiero que se me vaya a la mezcla, por lo tanto la dejamos en la 1, y la queremos también separada por si queremos luego editar, pues mira, sí, la vamos a poner en la pista 4, por eso yo le he dicho que me grabara hasta 4 pistas, una para las canciones, otras para los sonidos del escritorio y otras para la voz, y la última, o la primera en este caso, la mezcla de todo. Otra cosa que podemos hacer en este panel es arreglar la sincronización entre el vídeo y el audio, porque lo normal es que una cámara o una webcam no vaya sincronizada del todo con el micrófono si no son el mismo dispositivo. Para ello, en este panel de propiedades de audio avanzada tenemos el intervalo de sincronización, donde podemos modificar, por ejemplo, del micro, la distancia en milisegundos para adecuarlo a lo que sea necesario, incluso lo podemos escribir. ¿Cómo podemos calcular esto? Pues hacéis una pequeña grabación con esto a 0, dais un par de palmadas, habláis y la revisáis. Cuando veáis el desfase más o menos aproximado, volvéis aquí, lo modificáis, por ejemplo, a 250, volvéis a grabar hasta que encontréis un punto en que la sincronía exista. Ya os digo que normalmente, si hay desincronía, están en los 200-250 milisegundos. Y la otra cosa que podemos hacer en este panel de propiedades de audio avanzadas es la monitorización de audio. Por defecto, OBS no monitoriza el sonido que procesa, o sea, no se oye en nuestros altavoces o auriculares las fuentes importadas y activas. Pero sí se graban, ¿eh? Se graban y se emiten, aunque tú no las oigas. Esto se debe a que si sonara en el escritorio, al usar la captura de sonido de escritorio, se oiría doble. Si lo que queremos es monitorizar, o sea, escuchar alguna de las fuentes, hemos de ir a este panel, al de propiedades de audio avanzadas, y esta vez nos fijamos en los desplegables de aquí, de monitorización de audio, que nos permiten desactivar, que es por defecto, solo monitorización no salida, o sea, queremos escuchar pero que no se grabe o se emita, o monitorización y salida. Por ejemplo, vamos a activar la canción. Si yo ahora me voy a la escena de bienvenida, empezará a sonar y la vais a oír. Claro, lo estáis oyendo las dos, lo voy a parar para que no líe. En este caso no pasa nada, pero imaginaros que esto fuera el sonido de escritorio que estáis capturando a la vez que estáis capturando el sonido de escritorio. En cualquier caso, repasemos este menú de propiedades de audio avanzadas donde podemos modificar el intervalo de sincronización, la monitorización y la asignación de pistas a la hora de grabar. También tenemos el balance de izquierda a derecha y un control de volumen un poquito más detallado. Transiciones de escena. Ya hemos visto durante todo el rato que cada vez que yo clico una escena, se transiciona automáticamente entre ellas.
¿Cómo podemos elegir el tipo de transición que se usa? Pues en el panel de transiciones de escenas, donde si abrimos el desplegable nos da las dos básicas, que son corte y desvanecimiento. En el caso de desvanecimiento podemos poner hasta la duración, por ejemplo 500 milisegundos, medio segundo. ¿Que queremos más transiciones? Le damos a este botón de añadir transición configurable y vemos que tenemos algunas más. Por ejemplo, vamos a poner diapositiva. Le damos el nombre que queramos, diapositiva, porque podemos añadir más de una. Le decimos que vaya a la izquierda, sin problema, y el tiempo. Y ahora cuando cliquemos, cambiado el tipo de transición. Como veis, se ha añadido además en el desplegable y podríamos añadir ahora incluso también otra, por ejemplo, deslizar, que se parece bastante a diapositiva. Vamos a poner que deslizar sea hacia arriba para diferenciarlo. Veréis que usará el deslizar. Y veis que se van añadiendo a medida que las creáis. Ya os digo que podéis crear varias con el mismo tipo, pero diferentes direcciones. Pero puede que creáis una transición concreta para una escena concreta. Y esto lo podéis conseguir si os vais a escenas, botón derecho, anulación de transición. Aquí podéis elegir la que queréis que se use de las que tengáis creadas para ir a esa escena. Por ejemplo, yo quiero que vayamos al principio por desvanecimiento. Al Just Talk quiero que se vaya a diapositiva y al tutorial quiero que se vaya por deslizar. Y ahora, por ejemplo, a bienvenida vamos por fundido, como yo le he marcado, desvanecimiento. A Just Talk es la diapositiva y en tutorial tenemos el deslizar. También se pueden crear transiciones en las fuentes en el momento en que se ocultan o se muestran. Por ejemplo, vamos a hacerlo con la webcam aquí de Just Talk. Botón derecho y transición al mostrar o transición al ocultar. Lo mismo, le voy a decir que cuando la muestro se desvanezca y que cuando la oculto haga un deslizar. Y es un deslizar que puedo configurar. Le voy a decir que se vaya a la derecha. Ahora cuando la oculte, se va. Y cuando le hago que se muestre, desvanecimiento. Con estas combinaciones podéis conseguir cosas muy interesantes. Y una vez más, si vais al foro de OBS, podéis encontrar plugins que añaden transiciones. Yo os recomiendo una en concreto que se llama Move, que para mí es imprescindible. Move de mover, claro. Y un último consejo, la mejor manera de transicionar entre escenas no es clicando, sino asignar atajos. Os vais a Archivo, Ajustes, y en el apartado de atajos veréis que podéis marcar en todas las escenas cambiar a escena. Por ejemplo, si quisiéramos que la bienvenida sea el 1, pues el 1. Al pulsar el 1 iríamos a la 1. Aquí podemos poner el 2 en el Just Talk y en el tutorial el 3. Y ahora, cuando yo pulse 1, nos iremos a la escena 1, que es la de bienvenida, con el fundido que le hemos marcado de anulación de transición. El 2 es el Just Talk y el 3 es el tutorial. Grabar vídeo en local con OBS. Todo lo que se muestra en nuestro lienzo puede ser grabado en un vídeo local en nuestro ordenador. Para ello ya hemos configurado anteriormente la grabación, así que ahora le damos a iniciar grabación y mientras esté grabando, fijaos que podríamos pausarlo, cosa que yo no recomiendo, pero vaya, ahora todo lo que hagamos va a quedar grabado. Cualquier cambio, incluso si yo ahora me pongo a mover esto, también quedará grabado. Y cuando queramos detener la grabación, le damos a detener grabación. Y si vamos a Archivo, Mostrar grabaciones, se nos abrirá nuestra carpeta donde tenemos las grabaciones que hayamos probado. Este archivo luego puede ser usado para colgar en redes sociales, editar en un software de edición de vídeo o incluso para volver a importar como fuente al mismo OBS. Atención que esta grabación incorporará todo lo que se realice en el lienzo, ya sean modificaciones, transiciones, añadidos y errores. Hay gente que siempre me pregunta si existen maneras de grabar múltiples fuentes limpias de forma independiente, y sí, existen. Es un plugin que se llama Source Record, que podéis encontrar, una vez más, en el foro de OBS. Grabar vídeo en local con OBS. Una de las cosas más interesantes para mí, al menos, de OBS es que se puede usar como cámara virtual. O sea, que nuestro lienzo se convierta en una webcam que podemos usar en cualquier software que permita usar una webcam. Para ello simplemente iremos a iniciar cámara virtual y mientras esto esté activo, todo lo que hagáis en el lienzo se verá como una webcam donde lo mandéis. Pero es que desde hace un tiempo, además, han incorporado las opciones del tipo de salida de la cámara virtual, donde por defecto se muestra el programa, o sea, nuestra mezcla, pero podríamos elegir la vista previa, una escena en concreto o una fuente. Por ejemplo, nuestra webcam limpia o una escena del tutorial. Y una vez seleccionado, te deja elegir la fuente o la escena. Y como os decía, mientras mantengáis la cámara virtual activa, si vais a cualquier programa que permita añadir una webcam, por ejemplo el Google Meet, vamos a hacer una reunión nueva rápida, veréis que en las opciones de cámara de este sitio os va a dejar elegir OBS Virtual Camera, que en el momento en que cambiemos de escena, fijaos, estoy haciendo esto con los atajos que hemos creado antes. La gente verá como si esto fuera nuestra webcam y es dinámica. No os extrañe verlo girado, que cuando estáis en una videollamada, normalmente a vosotros mismos os muestra en modo espejo para que sepáis reaccionar. Mano derecha está aquí, pues yo casi me estoy tocando con ella.
Hay que decir que la calidad de la cámara virtual en origen es la definida en el lienzo, pero es el software de videoconferencia el que aplicará la compresión automáticamente. Por ejemplo, Meets solo te deja 720p. Y lamentablemente el sonido mezclado en OBS no se incluye en la salida virtual, sino que en el software de videoconferencia tendréis que elegir el micro que queréis usar. Yo en este caso uso siempre el mismo micro, pero claro, ya no tiene ni los efectos ni la mezcla que yo haya hecho en OBS. Emisión en servicio streaming con OBS. Como ya hemos configurado antes en ajustes de emisión nuestro portal, simplemente le daremos a iniciar transmisión y cuando le demos a iniciar transmisión se enviará la señal a nuestro servicio de streaming. Y lo mismo que la grabación, todo lo que suceda en el lienzo va a ser enviado allí. ¿Qué pasa entonces si queremos hacer cambios mientras estamos emitiendo? E incluso cuando estamos grabando, pero sobre todo cuando estamos emitiendo. Pues existe el modo estudio. El modo estudio, como veis, nos divide OBS en dos partes, la vista previa y la de programa, y nos añade además transiciones aquí en medio. Ahora, cuando hagáis clic a una escena, no se irá al programa, que es lo que se emite o se graba, sino que os la colocará antes aquí para que vosotros la podáis modificar, como os interese, por ejemplo, así, y es cuando le deis a transición y se vaya a programa que esa escena ha funcionado, que resulta muy útil para hacer estos pequeños cambios que os digo, porque yo ahora podría cambiar a bienvenida. No, es que el logo es demasiado grande, lo cojo, lo hago más pequeño, lo vuelvo a centrar donde yo quería, ¿vale? Vale, ya lo vuelvo a tener cambiado, perfecto. Oh, pues que además el tutorial ahora esto en realidad lo quiero abajo, pues me lo pongo aquí abajo y ahora ya está. Yo hasta que no transicione esa escena, todo lo demás no se ha visto en directos. Y cuando deseéis finalizar vuestra transmisión, le dais a detener transmisión y ya lo tendríais. Un último apunte que quiero daros, y es un consejo, es que sí, las plataformas de emisión luego normalmente te permiten descargar el streaming que hayas realizado, pero lo hacen con una calidad bastante inferior a la que hemos emitido. Pues OBS nos permite grabar y emitir a la vez. Yo recomiendo que si deseáis luego editar algo de vuestros directos, lo grabéis a la vez que lo emitís. Tendréis el archivo limpio con mejor calidad en vuestro ordenador y el streaming quedará colgado. Y hasta aquí la clase. Espero que este resumen de cómo funciona OBS y cómo empezar con él os haya servido de mucho. Aquí al lado tenéis una clase que os va a ser muy útil. Aquí abajo os podéis suscribir al canal y por ahí en la esquina os va a salir el enlace a la academia, donde podéis apuntaros desde 5 € al mes. Venga, hasta la próxima.